Hola amigos bibliófilos, aquí viene un repaso a las lecturas de febrero. Pues sí, el wrap-up de febrero, ya casi a finales de marzo para no perder la tradición. Y este febrero, a pesar de que en febrero suelo leer bastante poco, este año han sido 5 libros, que no está mal, igual es que es porque hay un día más, es bisiesto, yo qué sé. Pero sin liarnos más, comencemos. El primer libro que me leí fue Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich, que es la última premio Nobel. Y este libro consiste en un compendio de testimonios de diferentes personas que viven en Chernóbil, o vivían, o tuvieron que acudir allí al tiempo de producirse la explosión en la central nuclear, que como sabéis ocurrió en 1986. Puedo decir que jamás había leído algo igual. No es un libro de entrevistas, no es un reportaje periodístico, es otra cosa. No sé lo que es, pero algo distinto. Ni siquiera sé lo que la autora les pregunta a esas personas. Lo único que el lector ve es un testimonio detrás de otro y cada persona te cuenta algo diferente. Algunos hablan del accidente, otros de las enfermedades o las secuelas del mismo, otros te cuentan cómo viven allí ahora, otros hablan de la Segunda Guerra Mundial, otros del declive de la Unión Soviética que se dio en el mismo tiempo, otros son emigrantes de países exsoviéticos en plena guerra civil que se sienten más seguros en Chernóbil porque pueden ir a comprar el pan sin que nadie les dispare. Un montón de testimonios y opiniones distintas, y la mayor parte de ellas absolutamente deprimentes. Hay anécdotas, sí, y chistes, pero los chistes rusos son más negros que el carbón. La mayor parte de lo que cuentan estas personas es terriblemente triste y desolador. Hablan de lo que perdieron, hablan de gente muriendo enferma, hablan de la decadencia de toda una tierra y una población, y Alexievich les pone voz a todos. Todos cuentan, todos tienen opinión, y todos tienen algo interesante que aportar, aunque sea poco. De hecho, los capítulos suelen tener como título algo que dice el testimonio en el que se centra. Alexievich les da voz a todos y les permite hablar de todo lo que se tuvo que callar en la época, del dolor y del sufrimiento, y también de la heroicidad loca e inconsciente de unos hombres que fueron a parar el accidente sin ninguna medida de seguridad y gracias a quienes se salvó la mitad de Europa, porque si ese reactor llega a estallar hubiera sido una catástrofe mundial. Y la Unión Soviética los llamó héroes, pero luego tapó todo el resto, su enfermedad y su muerte, y esta novela lo denuncia. Como podéis observar, es un libro muy optimista, de esos que te dan ganas de seguir viviendo. No. Llega un punto en que la acumulación de testimonios horribles es de tal magnitud que necesitas un descanso. De hecho, yo necesité una pausa cuando leí a uno de los soldados que ayudaron en el incendio de la central decir que cuando volvió a casa su hijo quería llevar el sombrero de soldado que llevaba en Chernóbil, así que se lo dio y el niño no se lo quitaba nunca y a continuación declara: 2 años después el diagnóstico fue tumor cerebral. Bueno, pues nada, me voy a pasear. ¡Joder! No es precisamente un libro para almas sensibles. Y si ya sois animalistas o veganos, vais a sufrir el doble. Ahora bien, es buenísimo, a mí me impactó mucho, pero que si tenéis el día sensible, ¿cómo que no? Os dejo con la parte final de un testimonio que aúna un poco de depresión con optimismo o esperanza. Antes de la operación, yo ya sabía que tenía cáncer. Pensaba que solo me quedaban pocos días de vida y me resultaba terriblemente odiosa la idea de que me iba a morir. Y de pronto me empecé a fijar en cada hoja, en los colores brillantes de las flores, en la claridad del cielo, en el asfalto, de un gris cegador. Veo las grietas que tiene y entre ellas cómo corren las hormigas. No, me digo, no las tengo que pisar, me dan pena. ¿Por qué tienen que morir? Del olor del bosque me daba vueltas la cabeza. Percibía el olor con más fuerza que los colores, los vaporosos abedules, los pesados abetos. ¿Y todo esto lo dejaré de ver? Siquiera un segundo, un minuto más, vivir algo más. ¿Para qué me he pasado tanto tiempo, horas enteras, días, delante del televisor, entre montones de periódicos? Lo principal es la vida y la muerte. No existe nada más. No hay nada más que colocar en la balanza. He comprendido que solo tiene sentido el tiempo vivido, nuestro tiempo vivido. Valentín Alexievich Borisevich, exdirector del Laboratorio del Instituto de Energía Nuclear de la Academia de Ciencias de Belarus. Después de este libro podéis imaginar que tenía la moral por los suelos y necesitaba algo que fuera entretenido y me ayudara a olvidar. Oh, gracias por existir, Pierre Lemaitre.
Rosie y John es una novela que se encuentra entre las novelas Alex y Camille, que son parte de la trilogía del detective Camille Verhoeven. Es como un libro de transición, y por ello mismo es un título menor entre los libros de Lemaitre. Es peor que Vestido de novia y Alex, que son los que yo me he leído, básicamente porque donde brilla Lemaitre es en la descripción y desarrollo psicológico de los personajes, y este libro tiene menos de eso porque es más corto. Se centra más en mantenerte en tensión por la trama, por la incertidumbre de lo que va a pasar. Sí, sospechas que hay gato encerrado, pero la novela se centra más en si lo hará o no lo hará, porque puede que este libro tenga menos desarrollo psicológico de los personajes, pero mantiene intacta la mala leche de Lemaitre, que te pone nerviosísima soltando frases como «ese parque estaba lleno de niños» y tú pensando «Pierre, por favor no, ni se te ocurra». La razón por la que este libro es menos profundo es que se trata de un encargo hecho a Lemaitre para que escribiera un relato para dispositivos móviles. Como a Lemaitre le gustan los libros del siglo XIX que se vendían por entregas, le pareció bien hacer algo parecido, una historia de tensión, un thriller que la gente fuera leyendo por partes. ¿Qué quiere eso decir? Que Alfaguara ha comprado los derechos de un relato para leer en móviles, le ha puesto letra grande y márgenes de elefante para que llegue a las 160 páginas y luego lo ha vendido a casi 17 euros, aprovechando la fama creciente del autor. Que un poco abusar es. He visto cosas peores, pero dado que aún tiene por publicar Camille, que es la última de la trilogía, esto era un poco echar el cebo para ver quién cae. Yo, por ejemplo. A ver, que a mí me ha gustado y me lo he pasado pipa, pero yo os lo digo para que lo sepáis. El siguiente libro que leí en el mes fue El último anillo de Kirill Yeskov, del que ya hice una videoreseña. Partiendo de ser una sátira del Señor de los Anillos, donde resulta que los buenos no eran tan buenos ni los malos tan malos, cuenta una historia de espionaje a la antigua usanza con cierta dosis de humor y mala idea. Sobre todo es divertida para aquellos que hayan leído la obra de Tolkien por las pullas y las referencias a la misma, aunque como libro independiente también puede funcionar. Yo me lo pasé bien. A veces tiene un ritmo algo raro porque intercala flashbacks que cortan un poco el desarrollo antes de seguir con la historia, pero a mí no me molestó. Creía que no era posible transformar El Señor de los Anillos de un relato mitológico a una intriga política, pero resulta que Yeskov lo consigue. Eso me sorprendió muchísimo. La cuarta novela que leí en febrero fue El río de las luciérnagas de Teru Miyamoto. En realidad este libro cuenta con dos relatos, El río de lodo y el que da título a la obra, ambos unidos por suceder en poblaciones a la ribera de un río y por tener como protagonistas a niños o adolescentes en su proceso de maduración y de descubrimiento de conceptos como la muerte o el sexo. Tienen este desarrollo lento tan japonés, recurriendo mucho a la descripción de paisajes, pero Miyamoto añade de vez en cuando imágenes inquietantes, que no llegan a transformar la naturaleza del relato, no llegan a intranquilizarte como puede ocurrir, por ejemplo, en una película de David Lynch, sino que sirven más como alegoría o para describir el estado de ánimo o la psicología de los personajes. Hay cierto mal rollo, pero es fugaz y no convierte los cuentos en relatos de fantasía o terror, es lo que intento decir. Son relatos costumbristas casi, de ingreso a la madurez, con ciertos puntos oscuros. En este sentido me ha gustado más El río de lodo. Creo que es más redondo y se centra más en lo que intenta explicar. Si os interesa la literatura japonesa o nunca habéis leído nada y queréis probar, dado que son dos relatos cortos, se lo puede echar un vistazo. Y la última novela que leí fue El gusano de seda de Robert Galbraith. Es la segunda entrega del detective Cormoran Strike, creado por este autor desconocido hasta hace poco. Guiño guiño, codazo codazo. Como la primera novela del autor, es un relato de detectives con sabor clásico, un ¿quién lo hizo?, en el que tenemos un crimen y debemos averiguar el criminal entre una lista cerrada de sospechosos. Los libros de Galbraith se centran más en el desarrollo psicológico de los personajes que en el puzzle. No es que no exista un puzzle lógico, lo hay, pero está más integrado por los diversos puntos de vista o las opiniones de los sospechosos sobre una persona o un mismo hecho que por cómo o cuándo se pudo llevar a cabo el crimen. Lo cual significa que el desarrollo de la historia es lento, o puede hacerse lento a algunas personas. Yo lo veo bien, pero a mí también me interesa la historia de Cormoran y la vida privada de su ayudante Robin, que ocupan fácilmente la mitad de la novela. A otros, en cambio, puede hacérseles pesado. En desarrollo y casi en tono se parece a las novelas de Henning Mankell protagonizadas por Kurt Wallander. Sí que he encontrado que a veces está en el filo de describir demasiado, aunque estimo que no se pasa. Lo que sí me resultó un poco molesto es la necesidad de describirme dónde está todo y cómo llegar allí y darme el nombre de todas las calles, aunque admito que puede que sea porque nunca he estado en Londres y soy un desastre en cuanto a direcciones y orientación. También advertí de vez en cuando saltos del punto de vista del narrador sin venir a cuento, lo cual me extraña en alguien que no es precisamente una novata. Novato. Quería decir novato.
En cuanto al misterio, está bien, es interesante y se nota que Galbraith se siente a gusto hablando sobre el mundo editorial, que es donde se sitúa la historia, pero a diferencia del Canto del Cuco, su primera novela, esta vez me ha resultado imposible averiguar el culpable antes de que se desvelara. El gusano de seda es bastante más tramposo. De vez en cuando aparece un pez rojo gigante que te pega en la cara con su aleta. Es casi imposible que nadie averigüe el culpable sin dar un salto de fe o simplemente porque ha echado una moneda al aire y es lo que ha salido. Que a mí particularmente me da un poco igual, pero si os molestan las pistas falsas sin fin, pues que lo sepáis. En general a mí me pareció muy entretenido siempre y cuando este tipo de historias gusten a uno. Y esos son todos los libros que leí en febrero. Como veis, un poquito de todo. Espero que os haya gustado. Like, dislike, los comentarios están abiertos. Como siempre, gracias por estar ahí. Por cierto, sí, tengo que mencionarlo. Por algún accidente, no sé cómo ha sucedido, ya somos 1000 suscriptores. Ay, no sé qué voy a hacer ahora. No sé, tendré que trabajar en serio o algo. Nah. Quiero decir, os quiero mucho, gente, pero mi vagancia es mucho más grande que mi amor por vosotros. No, es broma. Seguiremos avanzando. Intentaré mejorar cosas, intentaré mejorar contenidos que luego se quedará en nada porque me conozco, pero aún así, todos vosotros, todos los suscriptores, gracias, muchas gracias por existir, por estar ahí, por escucharme, por suscribiros. Muchas gracias de todo corazón. Hasta la próxima vez. Adiós.